Hombre, yo lo diría en dos palabras, es un gran poeta. Es que por un lado está el mito de Miguel Hernández, que a mí como filólogo me interesa menos, ¿no? Toda esa aura geográfica que tiene del poeta pastor, el poeta cabrero, el poeta mártir, ¿no? Que tiene una parte de verdad, pero a mí lo que me interesa es su obra, ¿no? Porque no me gusta que la imagen de un autor, sea buena o mala, se coma o esté superpuesta por encima de su obra, ¿no? O sea, si Miguel Hernández es importante, no es por su vida desgraciada, ¿no? Sino porque es un poeta potentísimo. Entonces, vamos, o sea, más que contarle las peripecias de su vida, ¿no? Yo le enseñaría alguno de sus grandes poemas. Y con eso, pues a poca sensibilidad que tenga, pues ya iba a darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿piensas que la obra de Miguel Hernández se ha visto contaminada por las conmemoraciones o Mm. contaminada por la utilización por los cantautores como Serrat de sus poemas? ¿O hay una diferencia A entre las ver, conmemoraciones te- y el que los cantautores hayan utilizado su obra contextualizándola en sí, una época? ahí hay dos temas importantes en lo que planteas, ¿no? Por un lado, sí que es cierto que vivimos en una sociedad de cultura mediática, de cultura de fuegos artificiales, ¿no? Entonces, claro, lo que sale en los medios de comunicación es eso, conmemoraciones, centenarios, que si un disco basado en... yo en esto soy muy espartano, ¿no? O sea, a mí todo eso me interesa más bien poco, porque todos sabemos, pues bueno, que lo importante en este caso de un escritor es leerlo, es que su obra esté bien editada y en todo caso, oye, si te vas a gastar dinero en fastos y en conmemoraciones, regala a la gente sus libros, ¿no? Eso es lo básico y lo fundamental. Como es un escritor, pues hay que leerlo, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo de la contaminación. Hombre, ahí yo sí que sería más relativista, ¿no? Precisamente como vivimos en esta sociedad de cultura de fuegos artificiales, ¿no? De cosas de relumbrón, que es donde la gente, digamos, muchas veces los políticos o los figurones se apuntan, ¿no? A eso, pues claro, al final eso no deja huella, pero es lo que sale en la televisión, en los medios de comunicación. Pero bueno, si eso sirve para que al menos alguna persona se acerque a su obra, pues bien está. O sea, quiero decir, lo uno no quita lo otro, ¿no? O lo cortés no quita lo valiente. Es cierto, por ejemplo, un crítico muy punzante que escribe en el Cultural, Ignacio Echeverría, decía que existía ese peligro, ¿no? Que mucha gente se creyera que Miguel Hernández era el letrista de Serrat, ¿no? O sea, que es cierto. Pero claro, todas las visiones son acumulativas realmente, ¿no? Porque si te das cuenta, a lo largo de la historia, Miguel Hernández ha tenido diversas lecturas, ¿no? Yo siempre digo, un escritor, o mejor dicho, la obra de un escritor, que es lo que nosotros tenemos, es como una partitura musical. La partitura por sí mismo no suena. En este caso, ¿quién es la orquesta? Pues la orquesta es cada uno de los lectores, ¿no? Que al leerlo es precisamente cuando lo interpreta, ¿no? Cuando hace, digamos, que esa partitura suene, ¿no? Cuando se produce el fenómeno estético, ¿no? Si no hay un lector detrás, no hay literatura. O sea, hay un libro, pero es un objeto. No se produce ese fenómeno estético de que esas palabras lleguen a emocionar, ¿no? O lleguen a la sensibilidad de alguien. Entonces, a lo largo de la historia, Miguel Hernández ha tenido diversas caras. Es lógico que durante el franquismo pues fuera representara ese símbolo antifascista de resistencia a la dictadura, ¿no? Y en esa fue, digamos, la faceta de Miguel Hernández más conocida y más reconocida. Y es lógico y es legítimo y está muy bien. ¿Qué pasó a partir de los años 70 y a partir de la llegada de la democracia? Pues que quizá en la bolsa de valores Miguel Hernández bajó, porque por ejemplo a los poetas de los años 70 no les interesaba una poesía comprometida, querían cambiar un poco, claro, cuando a un poeta se le manosea mucho, ¿no? Pues de alguna manera pierde, los que vienen a ofrecer algo nuevo pierden interés en lo que ya está muy visto, ¿no? Y ahora poco a poco, claro, los lectores lo están recuperando, pero están construyendo un Miguel Hernández distinto, que es lo que interesa, ¿no? Lo que nos interesa ahora mismo. O sea, vale, nos puede interesar, digamos, la reconstrucción histórica de las lecturas, de las visiones que ha habido de Miguel Hernández, pero
lo que interesa sobre todo, que los clásicos modernos es lo que sucede con ellos, es que los nuevos lectores creen un nuevo Miguel Hernández, ¿no? Entonces los lectores de ahora mismo, los lectores del futuro, seguro que ven en Miguel Hernández cosas que nosotros no hemos visto, ¿no? Que es lo que pasa con los grandes autores, ¿no? Que siempre nos dicen cosas nuevas a las nuevas promociones de lectores, porque cada uno aporta sobre esos textos pues su sensibilidad y su tiempo contemporáneo. ¿Y cómo sería ese Miguel Hernández que la generación millennial Hmm. recrea o es una generación mayor a los millennials, a los que citas tú, de que están creando una nueva Mm, relectura de Miguel No, Hernández? no, yo me refiero a cualquier lector contemporáneo a nosotros, ¿no? Que evidentemente él aporta su visión del mundo, su realidad social, política, ¿no? Pero claro, ya es un Miguel Hernández que está libre de esas ataduras, ¿no? De tener que ser entendido como un poeta social, como un poeta antifascista, ¿no? Y disfrutarlo en su plenitud, porque en Miguel Hernández hay eso, evidentemente, pero hay otras muchas cosas muy valiosas, ¿no? Entonces, pues es simplemente eso, que cada uno con su estimativa y con su sensibilidad, pues lo lea, ¿no? Y vea cosas que es la magia de la literatura, ¿no? Que están y no están a la vez, ¿no? O sea, sí que están, porque si el lector las ve, sí que están, aunque se crean en ese contacto, ¿no? Del libro con el lector. Y yo la percepción que siempre he tenido en la lectura de Miguel Hernández, y es Mm. precisamente eso, superando el trauma de darme cuenta que no era letrista de Serrano, es de las imágenes poéticas tan potentes Sí. que tiene. ¿Cuáles son las imágenes poéticas que a ti te han impresionado Mm. más? Bueno, a ver, es que para situarnos, ¿no? Miguel Hernández nace en 1910, muere en 1942 y realmente su carrera literaria son poco más de 10 años, porque él empieza a publicar sus primeros poemas en periódicos, por ejemplo, de Orihuela en 1930 y decimos que muere en 1942, o sea que realmente desarrolla toda su carrera. Hombre, a partir del 25, por ejemplo, se conoce poemas que él escribe, poemas escolares, ¿no? Tiene un diccionario de mitología, ¿no? Va haciendo, pero digamos, como poeta que ya empieza a publicar a partir de 1930, o sea, 12 años. ¿Y qué pasa en esos 12 años? Pues que Miguel Hernández empieza siendo un poeta que imita a los modernistas, ¿no? Lógicamente, a Rubén Darío, a Machado, a Juan Ramón Jiménez, también la poesía regional de Gabriel y Galán, lo pastoril, ¿no? Porque puesto que él vive en un pueblo, pues todo lo que tiene a su alcance, ¿no? Lo mete en los poemas, lógicamente. O sea, empieza siendo un poeta que podríamos decir que va con retraso en relación a su época, ¿m? Pero es que en esos 12 años se va a situar a la cabeza de la poesía de su tiempo. O sea, en 12 años tiene una carrera fulgurante, ¿no? Entonces, hay muchos Miguel Hernández, ¿no? Así por sintetizar muy rápidamente. Su primer libro, que es Perito en Lunas, que es del año 33, pues es un libro negongorino, hermético, cuando eso en los años 30 ya no se lleva, ¿no? Es como un resumen casi de la década anterior, de los años 20, de todo lo que la vanguardia había hecho en los años 20. ¿Qué pasa? Que en 1931 viaja por primera vez a Madrid y él se da cuenta que tiene que ponerse las pilas, ¿no? Que lo que está escribiendo no, no está, digamos, a la altura de su tiempo, ¿no? Entonces él empieza a escribir, o sea, ahora que tenemos los papeles aquí en la Diputación de Jaén, ¿no? Pues se ve como es un trabajador incansable, ¿no? Empieza después de Perito en Lunas a escribir un libro que él no lo va a publicar en vida, El Silbo Vulnerado, pero es que El Silbo Vulnerado tiene también como tres direcciones, ¿no? Empieza por influencia de Ramón Sigea haciendo una especie de poesía religiosa, ¿m? Que de ahí van a pasar a sus grandes poemas, pues por ejemplo una conceptualización de la carne, la sangre, o sea, una serie de alegorías estructuradoras, ¿no? Que le van a venir muy bien, ¿no? Incluso luego la forma, por ejemplo, para los poemas de lo que es la imprecación, el sermón, ¿no? Que luego eso, hay otros surrealistas que también lo aprovechan, ¿no? Pues eso le va a aprovechar, o sea, él va aprovechando todo. Pero es que hay otro silbo vulnerado posterior que es cuando conoce a Maruja Mayo, a la escuela de Vallecas, ¿no? Que eso os interesa a vosotros, ¿no? Porque hay sobre todo pintores, ¿no? También
escritores, pero bueno, esa poética de la Escuela de Vallecas entre fobista, cubista, surrealista, pero con un espíritu neocasticista, ¿no? Regeneracionista, de Alberto Sánchez, por ejemplo, de Benjamín Palencia, ¿no? Pues todo eso está en esa segunda parte del Silbo Vulnerado, ¿no? Que son sobre todo los elementos telúricos, terrestres, ¿no? Como la obra de Alberto Sánchez y de Benjamín Palencia o de Maruja Mayo. Y finalmente el Silbo Vulnerado se publica en los años 50, lo publica José María de Cossío, pero que no es un libro que él tenga pensado publicar. ¿Por qué? Porque se le queda pequeño y ya empieza con lo que va a ser El rayo que no cesa, ¿no? Que es su gran libro de comienzos del 36, ¿no? Que es el libro con el que se pone a la altura de su tiempo. Juan Ramón Jiménez le hace una reseña en El Sol elogiosísima, Ortega y Gasset lo invita a colaborar en revistas de Occidente, ¿no? O sea, ya en los primeros meses del 36, con El rayo que no cesa, digamos, ya consigue además de alguna manera superar el barroquismo de su poesía anterior, ¿no? Porque hay un grado de literaturización, de barroquismo muy fuerte, ¿no? Lo dice Juan Ramón, dice, tiene empaque quevedesco, dice, pero la fuerza de su corazón hace que el poema se rompa, ¿no? Que es lo interesante, o sea, ahí ya sale ese Miguel Hernández vitalista, con ese drama precisamente existencial entre el ansia de vida, de sexo hacia la mujer, ¿no? Que por eso la imagen del toro, ¿no? El poeta como un toro que lo que quiere es cubrir a la vaca, pero por otra parte esos elementos de muerte, el rayos, ¿no? Sobre todo, porque él no consigue acceder a la mujer, ¿no? A la mujer que, bueno, anecdóticamente sabemos que son tres, porque estaba prometido a Josefina Manresa, pero tuvo una aventura erótica con Maruja Mayo, ¿no? Estuvo unos meses y hay poemas en los que hay escenas muy fuertes, ¿no? Como me llamo Barro, ¿no? Donde él se describe cómo la mujer le pone el pie en el cuello, por ejemplo, ¿no? O sea, son metáforas, pero con esa fortaleza, ¿no? Que visionaria y erótica también. Y luego tuvo una aventura platónica con María Cegarra, que era una perita de minas, que también era poeta, que es una poeta estimable, ¿no? Y con la que se cartea, con la que también parece que hay algún poema que puede estar sugerido ahí. Entonces, El rayo que no cesa es un libro enorme, ¿no? De una fuerza brutal. Ahí está, pues Me llamo Barro, la elegía a la muerte de Ramón Sigé, ¿no? O sea, muchos de sus poetas más conocidos. ¿Qué pasa? Que el éxito del libro se corta porque, desgraciadamente, se inicia la guerra civil, ¿no? Pero claro, en la guerra civil Miguel Hernández va a seguir creciendo y va a hacer una cosa dificilísima, que es combinar todos los elementos que proceden de la vanguardia. Sobre todo él tiene como modelos primero a Lorca, ¿no? Y luego a Pablo Neruda, ¿no? Miguel Hernández le ayuda a corregir las pruebas de residencia en la Tierra, que es un libro con elementos surrealistas, con lo que Pablo Neruda llama una poesía impura, ¿no? Dice en el manifiesto sobre una poesía impura, dice Neruda, una poesía manchada de sangre, de semen, de sudor, ¿no? O sea, una poesía vital, ¿no? En contra de la poesía, por ejemplo, lo tienen un poco como modelo de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que había sido el gran maestro de esa poesía pura. Pues bueno, su modelo es Pablo Neruda, el Vicente Aleixandre de La destrucción o el amor, ¿no? También de una lectura del surrealismo muy personal. Y combina todo eso, bueno, de otros poetas, Raúl González Tuñón, que es un poeta argentino también que combina el surrealismo con la poesía comprometida, ¿no? A él también le gusta mucho. Combina todo eso con una poesía social, ¿no? Una poesía de defensa frente al ataque fascista, ¿no? Y entonces, tanto en Viento del Pueblo como en El hombre acecha, que es un libro del año 39, que realmente se publica muchos años después, ¿no? Porque las tropas fascistas entran a Valencia y el libro está ya en capillas, ¿no? Como se dice, o sea, ya está compaginado y lo destruyen, ¿no? Lo queman, salvo 2 o 3 juegos que se conservan y gracias a eso luego se puede publicar. Pues ahí hay poemas maravillosos y Rafael Alberti lo reconoce, ¿no? Rafael Alberti dice, Miguel Hernández fue el poeta que mejor entendió, ¿no? Lo que era la poesía de guerra. Pues claro, ¿qué pasa? Los del 27 todos eran burgueses, de buena familia, que es, digamos,
una característica que han tenido casi todos los escritores en España, ¿no? ¿Quién puede dedicarse a escribir? Pues aquel que tiene la vida resuelta. Miguel Hernández no, Miguel Hernández, a ver, su padre era comerciante, tenía ganado, es decir, pero claro, su padre nunca comprendió que Miguel Hernández se dedicara a la escritura y no le da ni un duro. O sea, Miguel Hernández es una especie de desclasado, ¿no? Que quiere ponerse a la altura de los grandes poetas de su tiempo, pero que no viene de una buena familia, ¿no? Ni nadie lo apoya. Entonces, él en los años de la guerra civil consigue hacer una poesía muy buena, ¿no? Y luego llega, después, bueno, después de la guerra civil, que es encarcelado, escribe, que no publica, lo que para mí son sus mejores poemas, que es el Cancionero y Romancero de Ausencias, que realmente no es un libro, porque él nunca lo publicó, ni está estructurado como libro, ¿no? Lo que pasa que luego todo lo que él escribía, primero en un cuadernillo, luego en papelitos sueltos, ¿no? Pues lo iban sacando de la cárcel, su esposa Josefina Manresa lo iba conservando, ¿no? Y con eso luego pues se ha podido editar, ya digo, no es un libro realmente, ¿no? Sino todos esos materiales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Que Miguel Hernández muere sin haber alcanzado su límite, es decir, evidentemente si él hubiera salido vivo, hubiera seguido quemando etapas, ¿no? Porque era muy joven. Y también ocurre que como él sabe que esos poemas no se van a publicar, ya no tiene que demostrar nada a nadie. O sea, en toda su poesía anterior sí que se le ve un poco el afán de decir lo que le dice en una carta a Lorca, ¿no? De decir, es que voy a demostrar que soy un poeta mejor que cualquier otro. Entonces, en esos poemas es que él ya no tiene que demostrar nada a nadie, porque él ya sabe que va a ser imposible que se publiquen, ¿no? Y es una poesía de una intimidad en torno, pues, al hijo muerto, al hijo que no puede ver, ¿no? Recordado de las nanas de la cebolla, al alejamiento de su esposa, al hecho de él estar encarcelado, ¿no? Es una poesía de una intimidad y de un sentimiento a flor de piel, pues magnífico, ¿no? Y por un lado publica canciones y romances, pero también sigue publicando, por ejemplo, poemas largos en versos alejandrinos, ¿no? O sea, que tiene esas dos direcciones, ¿no? Lo neopopular, pero también lo muy culto, ¿no? Y en los dos ámbitos es magnífico. Entonces, en este recorrido me he extendido un poco, pero bueno, para que se vea, ¿no? Y no he nombrado su teatro, ¿no? Que su teatro es más bien como un banco de pruebas para su poesía, porque salvo una obra, todo su teatro es en verso. Entonces, se ven mucho los vasos comunicantes, ¿no? Cómo hay elementos que pasan del teatro a la poesía y de la poesía al teatro. Pero bueno, me callo ya para que me No, preguntes, no, ¿no? no, sí, sí. La, la parte del teatro, eso es una cuestión que me Hmm. interesaba. ¿Cómo es la obra teatral de Miguel Hernández? Sí, pues bueno, también es muy variada, ¿no? Date cuenta que lo primero que publica es un autosacramental. ¿Quién te ha visto y quién te veis sombra de lo que eras? Un autosacramental, pero totalmente ortodoxo, que lo escribe después de Perito en Lunas y se lo publica José Bergamín y José María de Casio. Bueno, José Bergamín se lo publica en su revista Cruz y Raya, ¿no? Porque José Bergamín es un poeta católico, ¿no? Todo le interesa. Pero claro, es un autosacramental que le enmienda la plana al mismo Calderón de la Barca, porque tiene el doble de versos que cualquier autosacramental de Calderón, ¿no? Y es muy curioso, pero o sea, tiene un mensaje totalmente católico, ¿no? De lo que es la salvación a través de la Eucaristía, ¿no? Pero claro, tiene una recreación y unas imágenes curiosísimas, ¿no? Entonces, empieza con eso. Luego, cuando se muere Ignacio Sánchez Mejías, al que le dedican poemas Lorca, Alberti, pues él le escribe una elegía antes que nadie, ¿no? Citación fatal, la titula. Y se pone a escribir una obra de teatro, El torero más valiente, ¿no? Que también tiene elementos de Lope de Vega, elementos populares, ¿no? Y le pide ayuda a Lorca para estrenarla, porque ya te digo, ¿no? Su gran modelo, tanto en la poesía como en el teatro, es Lorca. Y claro, ¿por qué escribe teatro? Porque es lo que da dinero en su época, ¿no? Lo mismo que le sucede a Lorca, ¿no? Cuando viaja a Buenos Aires, empieza a estrenar, pues, sus grandes dramas, ¿no? Y entonces es cuando le hacen caso, ¿no? O sea, es lo que más renombre tiene en ese momento. Entonces, Miguel Hernández quiere hacer un poco lo mismo. Le escribe a Lorca, le pide ayuda,
le escribe, por ejemplo, que en esos momentos es amigo tuyo, es amigo suyo Luis Felipe Vivanco, le dice, oye, a ver si le dices a Lorca que me ayude, que le dé la obra a Margarita Sirgu, a alguna de sus, o a Cipriano Rivas Cheris, ¿no? Bueno, el caso es que no le echan cuenta y de hecho la obra no se publica hasta los años 80, El torero más valiente, ¿no? Que es una obra también muy curiosa, de enfrentamiento de dos toreros, que cada uno está enamorado de la hermana del otro torero, ¿no? En fin, es una obra interesantísima. Que Ramón Gómez de la Serna y José Bergamín aparecen como personajes dentro de la obra, ¿no? En el Café de Pombo, porque ellos eran muy taurinos, ¿no? Entonces comentando las corridas de uno, de otro. Bueno, y luego ya poco a poco avanza hacia un teatro cada vez más social, ¿no? Que tampoco lo publica. Los hijos de la piedra, El labrador de Masaire, que esta sí que se publica. En los años de la Guerra Civil publica 4 obritas breves, varias de ellas seguramente escritas aquí en Jaén, que lo titula Teatro en la Guerra, que es un teatro para ser representado en las trincheras, ¿no? O por compañías ambulantes. Eh, entonces, bueno, pues va probando también diversos tipos de teatro. Luego, cuando en 1937 viaja al Festival del Teatro de Moscú, pues luego en su última obra, que no publica, en Pastor de la Muerte, pues también se ve, por ejemplo, cómo aprovecha elementos constructivistas del teatro ruso, o mete, por ejemplo, un proyector, ¿no? Que en el teatro, o sea, él sigue creciendo, ¿no? Como autor, y sigue cada vez utilizando nuevas técnicas. Lo que pasa es que, mi opinión personal, ¿no? Bueno, el teatro suyo no está a la altura de su poesía, y es un teatro, claro, es un teatro de poeta, ¿no? Es un teatro en verso, salvo una de las obras, con mucho texto, estático, ¿no? Entonces, claro, quizá hoy en día, pues lo que más gusta de Miguel Hernández no es el teatro, ¿no? Sino la poesía. Otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el paisaje, y en concreto el paisaje de Jaén, en la obra de Miguel Hernández? Bueno, a ver, el paisaje, como buen levantino, pues se ve en toda la primera parte de su poesía, pues aparece mucho el sol, las palmeras, ¿no? Sobre todo el paisaje, pues eso, de Orihuela, de toda la zona de Levante, ¿no? Cuando llega a Jaén, bueno, en Jaén es que está muy poco tiempo, está entre comienzos de marzo del 37 y mediados de mayo del 37. Es verdad que luego en junio, por cartas a Josefina, sabemos que un par de días también está en Jaén. Pero es que ese tiempo prácticamente no para, porque está haciendo continuas, pues no sé si llamarlas excursiones o incursiones en la zona republicana de Extremadura. ¿M? Entonces está entre Jaén y Extremadura. Entonces, en Jaén realmente para poco. Pero bueno, aquí sí que escribí una serie de poemas muy conocidos, ¿no? Jornaleros, aceituneros, otro poema que lo dedica a las mujeres andaluzas, ¿no? Del campo también, aunque ese no lo introduce luego en sus libros. El otro poema que escribe Apasionaria, por ejemplo, todos esos poemas los escribe aquí en Jaén, y bueno, todos conocemos a través de Jornaleros, por ejemplo, este tipo de poemas, El niño yuntero, ¿no? Pues que también introduce ese paisaje de olivos, ¿no? Pero realmente son pocos poemas los que aparecen ahí, ¿no? Lo que me podías preguntar es por qué viene a Jaén, ¿no? Sí, bueno, porque viene a Claro, Jaén. porque muchas veces la gente no sabe, a ver, ¿por qué Miguel Hernández viene aquí, ¿no? Pues bueno, hay 4 o 5 razones, ¿no? En Jaén estaba la sede del Ejército del Sur. Él viene aquí a poner en marcha el altavoz del Frente Sur, ¿no? Que él ya había dirigido otros periódicos como Al Ataque, ¿no? En la zona de Madrid, y el altavoz de Frente Sur, que todos sabemos que estuvo en la calle Llana, ¿no? Allí que hay una plaquita donde estuvo la casa, ¿no? De la marquesa de Blanquermoso. Pues bueno, él no para, ¿no? Porque el altavoz del Frente Sur pues hace funciones de teatro, funciones de cine, hace un periódico mural que lo pone en la plaza de la Diputación, ¿no? Imprimen octavillas, ¿no? Que llevan pues a la ciudad, al frente. Hacen un periódico
que es el que se va a llamar precisamente Frente Sur, ¿no? Que al comienzo sale 2 veces a la semana, ¿no? Donde, pues, donde ahí está Miguel Hernández, Pedro Garfias, José Herrera Petere, Andrés Martínez de León, o sea, una serie de escritores, de dibujantes, ¿no? Que son los que forman, digamos, la parte intelectual del altavoz del Frente Sur. Bueno, y se llama altavoz porque de hecho Miguel Hernández, uno de los poemas que escribe, está escrito para ser, digamos, escuchado en las trincheras del enemigo, ¿no? Porque le pide al enemigo, dices, pero ¿qué estás haciendo tú si eres parte del pueblo y estás apoyando a los señoritos? Tienes que venirte con nosotros, ¿no? O sea que realmente había, no sé si habéis visto fotos, había incluso camiones con unos altavoces gigantes, ¿no? Es decir, lo que es la guerra de propaganda, ¿no? Que es importantísima. Entonces viene a poner eso en marcha aquí Jaén. ¿Y por qué lo viene a poner en marcha? Mi teoría es por el daño que estaban haciendo los discursos de Queipo de Llano en Unión Radio. De hecho, hay una cantidad de contrapropaganda republicana en contra de Queipo. O sea, en el año 37, digamos, el malo por antonomasia no es Franco, es Queipo de Llano. No solamente aquí en Jaén. Contra él escriben poemas, por ejemplo, Rafael Alberti, entre los conocidos, ¿no? Pero muchísimos otros poemas, yo voy recogiendo cada vez que encuentro poemas contra Queipo, caricaturas contra Queipo, ¿no? Que no se había recogido y hay un montón, porque ya conocéis los discursos de Queipo desde Radio Sevilla, ¿no? Que era una radio de onda media que no se podía tapar con otras emisiones. Entonces ya sabéis que los discursos de Queipo realmente aterrorizaban a la gente, ¿no? Porque decía, bueno, mañana vamos a ir a conquistar tales pueblos. Como no rindáis y os enfrentéis a mis tropas, os vamos a matar, vamos a violar a vuestras mujeres, no va a quedar nada de vosotros, de vuestras caras, ¿no? Entonces, claro, la gente estaba aterrorizada. Entonces, claro, la contrapropaganda republicana tiene que poner en marcha mecanismos para, digamos, para subir la moral, ¿no? De la gente. Y daos cuenta también que en el año 37, luego el Frente Andaluz estuvo muy tranquilo, ¿no? Pero se desarrolla la campaña de la aceituna, la batalla de Lopera, la toma de Málaga, la batalla de Pozo Blanco, por ejemplo. Está el intento de Queipo de llegar a liberar, que no lo consigue, el santuario de la cabeza y finalmente las tropas republicanas sí que consiguen acabar con el santuario, ¿no? Que por cierto ahí está también Miguel Hernández como ejerciendo de periodista, porque en Frente Sur publica varias crónicas sobre el asalto al santuario, ¿no? Bueno, y luego hay una razón quizá más, y es que realmente a lo largo de toda la guerra, ¿no? Vicente Rojo, junto con otros generales republicanos, tenía uno de los planes alternativos, era dividir en dos la zona franquista, ¿no? Atacando precisamente por la zona de Extremadura, ¿no? Y realmente ahí lo que se llama la Bolsa de la Serena, ¿no? Que estaba Castuera, Medellín, los republicanos estaban cerca de la frontera con Portugal, ¿no? Entonces, a lo largo del 37 e incluso del 38 y el 39, Vicente Rojo lo tenía como una de las posibles de los posibles planes de ataque alternativos, ¿no? Que finalmente no se realizó. Y por eso pienso yo que Miguel Hernández está continuamente viajando a Extremadura y de hecho allí fundan otro periódico que se titula Frente Extremeño, ¿no? Y escribe varias crónicas sobre los guerrilleros extremeños, sobre la importancia de ese frente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son un poco las razones por las que Miguel Hernández viene aquí, que es cierto que, claro, luego nosotros vemos que luego el Frente Andaluz ya no se movió a partir de ese momento, ¿no? Y él de hecho ya no estuvo aquí, ¿no? Luego estuvo, por ejemplo, en la batalla de Teruel, o sea, él siempre está un poco donde hay movimiento, ¿no? A ver, ¿tenéis preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Sobre el libro, sobre vuestros proyectos, sobre... Bueno, a mí me interesa un poquillo también la etapa esta del principio de Miguel Hernández, porque mi proyecto lo que quiero es basarlo un poquillo también en la tradición de mi pueblo. Yo soy de Moratalla y allí pues se toca el tambor. Entonces es una tradición que está muy arraigada y tiene muchas características. Y quiero integrar un poquillo el proyecto con esa tradición. Entonces por eso me gustaría saber si eso, pues Miguel
si tenía alguna obra que fuera de tipo religioso o del campo, bueno, que sí lo tiene, obviamente, pero Sí, que sí, mira, no podría investigar. hay varias ediciones que recogen su poesía completa, ¿no? Tanto en Espasa Calpe como una que ha sacado en EDAF hace un año, hace 2 años, Jesucristo Rico, ¿no? Entonces ahí no solamente vienen los libros, sino todos los poemas que se han recuperado, aunque él no los publicó en vida, ¿no? Entonces están desde sus poemas, vamos a decir, de juventud, de formación, ¿no? Aparecen todos estos poemas de influjo religioso, ¿no? Que sobre todo por su relación con Ramón Sige, ¿no? Que era muy católico. Entonces ahí sí que puedes encontrar cosas que te interesen, ¿no? En lo que me estás diciendo, un poco de tradiciones populares, tradiciones religiosas. Pero fijaos qué interesante, ¿no? O sea, cómo Miguel Hernández se va transformando. Por ejemplo, en su etapa religiosa dedica un poema a la Virgen María. Claro, un elemento típico en la descripción de las vírgenes pues son los pies, el besar los pies a la Virgen, ¿no? Bueno, pues en El rayo que no cesa, eso lo transforma en una metáfora erótica, lo que os he hablado de los pies, de besar el pie, de que el pie te aplaste, ¿no? Y luego, por ejemplo, vuelve a salir en el poema que dedica en la Guerra Civil a la Pasionaria, ¿no? Le besa los pies porque en ese poema Pasionaria la convierte en una especie de madre del pueblo español, de tótem, ¿no? Sí. No religioso, sino telúrico, ¿no? De esa fuerza, la Pasionaria la pone como una figura enorme, ¿no? Él utiliza, por ejemplo, la imagen de la montaña que acoge el dolor de todo el pueblo español, ¿no? Entonces, ¿cómo va una imagen como la del pie, ¿no? ¿Cómo se va transformando a lo largo de toda su obra? Y eso con el pie pues lo hace también con otros elementos, ¿no? O sea, de lo religioso a lo revolucionario, ¿no? Bueno, Está muy bien. O sea, va resignificando las imágenes. de hecho, allí la Semana Santa, como se toca el tambor, pues va de lo religioso a lo revolucionario muy rápidamente. Claro. Pues sí que vas a encontrar. Vale. Pues bueno, lo que tenéis que hacer es coger a su poesía y entrar, ¿no? Sí, sí. No nos preguntéis, oye, ¿qué poema? No, que lo encontréis vosotros, ¿no? Que lo Mi leáis. pregunta iba por ahí, pero me iba Claro. a condicionar al final mi trabajo, entonces me voy a quedar. No, hombre, yo creo que es mejor que vosotros hagáis el descubrimiento, Sí, ¿no? no, bueno, la idea era esa, pero Sí. como yo no conozco mucho la obra, Hmm. pues saber también qué libro toca primero. Claro, en libros, a ver, o sea, los libros que publica no son su poesía religiosa, pero en las obras completas, Dentro de ello, en las obras completas sí que tienes los poemas, digamos, anteriores a Perito en Lunas, o los del Silbo Vulnerado, ¿no? Que ahí sé que hay elementos religiosos netos, porque luego, claro, pueden aparecer imágenes que proceden del mundo religioso, pero ya metamorfoseadas en erotismo, ¿no? O en elementos políticos. Pero sí que vas a encontrar, sí. Una que antes lo veíamos. Si Miguel Hernández hoy en día estuviese escribiendo, fuese un poeta de 30 años, el poeta que llegó a Madrid, no el ya más maduro. ¿Dentro de qué ámbito poético piensas que estaría situado? Bueno, es que en los años 30, cuando él empieza su obra, ¿no? Y cuando viaja a Madrid, daos cuenta que se ha producido el crack del 29, la llegada a España del surrealismo, poco después llega la Segunda República. Entonces, él realmente está con los jóvenes de su tiempo en lo que se suele llamar la rehumanización, el neorromanticismo, ¿no? En esos años que él publica, por ejemplo, El rayo que no cesa, se publican también los primeros libros pues, de Gabriel Celaya, de Luis Felipe Vivanco, de Luis Rosales, de Hermann Bleiber, que son poetas que él conoce y que son prácticamente de su misma edad, o sea que realmente es su grupo generacional, ¿no? Porque aunque a él se le suele poner, como dijo Adamos Alonso, como epígono de los del 27, pero por edad él no está con los del 27, que son todos mayores que él, ¿no? Y él tiene como maestros, pues ya te digo, sobre todo a Pablo Neruda y a Vicente Aleixandre, ¿no? Que además lo apoyan, lo invitan a su casa. Bueno, Lorca y Cernuda no lo soportaban, ¿no? Por ejemplo, o sea, le decían a Vicente Aleixandre, si viene Miguel Hernández, avísame que yo no voy a tu casa, ¿no? Porque se juntaban dos cosas. Se juntaban que Lorca y Cernuda eran muy señoritos,
y Miguel Hernández no lo era, ¿no? Era más brusco en el trato y se juntaba también, eso se ve en las cartas que le escribía a Lorca, que lo agobia, ¿no? Porque le dice, yo soy mejor que todos, oye, ayúdame a esto lo quiero estrenar, esto lo quiere publicar, o sea, como un poeta que está empezando y que quiere buscarlo, y claro, y a Lorca lo harta, ¿no? Lorca, que también era muy estrellona, ¿no? Pues dice, a la porra, ¿no? Que este tío me está aquí, me quiere hacer sombra, ¿no? Incluso. Pero Aleixandre y Neruda sí que lo tienen casi como a un hijo, ¿no? Como, de hecho, pues bueno, durante la Guerra Civil tuvo que trasladarse Vicente Aleixandre de residencia, ¿no? Porque la primera vivienda de Aleixandre estaba cerca del frente y lo que hizo Miguel Hernández fue echárselo a la espalda, ¿no? Por ejemplo, porque Vicente Aleixandre tenía una salud muy enfermiza, ¿no? Tenía problemas renales y él pues se lo echó a la espalda y se lo llevó por delante, ¿no? O sea, y le llevaba capazos de naranjas frescas, ¿no? Cuando las recibían en el ejército para que él tomara vitamina C, o sea, lo cuidaba mucho, ¿no? Y luego Vicente Aleixandre cuando muere Miguel Hernández es un poco el protector de la viuda también, o sea, le corresponde, ¿no? Entonces me dices, ¿qué haría ahora, no? Pues date cuenta que como está en esa faceta rehumanizadora, neorromántica, que se ve en su poesía vitalista, ¿no? Erótica, y luego en esa poesía de compromiso social también, enseguida le deja de interesar la vanguardia por la vanguardia, ¿no? O sea, yo creo que, claro, esto ya es echar la imaginación al vuelo, pero yo creo que él sí querría, pues por ejemplo, presentaría sus poemarios a premios literarios, querría publicar en las mejores editoriales, ¿no? Sí que es verdad que ahora hay gente joven pues que coge poemas de Miguel Hernández y los canta por flamenco o en cantautor como Serrano, en flamenco como El Niño del Elche, como muchos, o en rock o incluso en rap, ¿no? Pero yo creo que él tendría ese punto de honor de demostrar que puede ser un gran poeta dentro, vamos a decir, pues no sé cómo decirlo, entre comillas, de la poesía clásica, ¿no? De la poesía entendida en un sentido de alta cultura, ¿no? Creo, vamos, porque él en su vida tiene ese afán, ¿no? De publicar, de ganar premios, presenta sus obras a premios, de estar a la altura de los mejores poetas de su tiempo. También como viene de una vida dura, de una Claro, vida pobre, claro. quiere destacar y demostrar Sí. que también se puede llegar a estar. Sí, sí. Hombre, otro malentendido que hay, a ver, su padre, eso quiero decir, era un buen burgués dentro de la sociedad campesina de Orihuela. ¿Eh? Él tenía, o sea, es verdad que, por ejemplo, que Miguel Hernández estuvo como pastor, pero es que el rebaño era de su padre, ¿no? Y el primer oficio que tiene, vamos, los curas le hablan con el padre y le dicen, oye, que este niño vale, nosotros le pagamos la carrera. Y el padre no quiso, ¿no? Entonces, primero lo pone a trabajar en una tienda, como dependiente, ¿no? Como se decía en la época de hortera, que los horteras eran los dependientes de la tienda, ¿no? Ese es el primer significado. Lo que pasa es que tiene tan mala suerte que al año de estar trabajando la tienda se quema y es entonces cuando su padre lo pone a cuidar digamos, de sus ovejas, de sus rebaños, pero que es del padre, o sea, el padre tenía dinero, ¿no? Otra cosa es que el padre está completamente en contra de que el niño estudie, de que el niño escriba, entonces no le va a dar ni un duro. Pero que quiero decir, que no era, digamos, un niño de clase baja, 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 ¿no? Es verdad que no era un burgués de ciudad como los grandes del 27. Lo que hace el padre es precisamente fomentar eso, que él quiera destacar para demostrarle a su padre sí, sí, sí. Que él vale tanto como los demás sí. y que no necesita dinero y puede ganárselo. Sí, sí, sí. Mira, hemos grabado como 3/4 de hora, ¿no? Yo creo que hemos tocado para empezar. ¿Cómo lo veis vosotros? Quería preguntar una cosita. Vale, pues venga. ¿Que ¿Se sabe algo sobre su proceso de creación? En plan, si llevaba un cuaderno o algo y donde le pillaba escribía, o era más de sentarse. Mira, de su proceso de creación se sabe prácticamente todo porque gracias a Josefina Manresa y a Vicente Aleixandre se conservan, pues hombre, algunos se habrán perdido, ¿no? Pero prácticamente todos
los papeles del taller de Miguel Hernández, ¿no? O sea, se conservan todos los borradores, ¿no? Quien más sabe de esto es Carmen Alemán, porque se metió, que ahora están aquí en la Diputación de Jaén, ¿no? Y los tenéis escaneados que se pueden ver por internet. Son una cantidad de borradores inmensa, ¿no? ¿En qué página? Si entras en Diputación, pones, por ejemplo, si pones en Google Miguel Hernández, Diputación de Jaén, seguramente te sale la página, ¿no? Y puedes ir viendo, entrar. Bueno, y es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos borradores empiezan con textos en prosa. Vamos, en prosa. Dentro de la prosa, evidentemente, a él le salen ya automáticamente octosílabos, endecasílabos, ¿no? O sea, que luego los aprovecha. Pero a lo mejor de cada poema hay 2 o 3 borradores, ¿no? Y se ve perfectamente, o sea, se puede ver un poco cómo él va llegando de las primeras ideas, ¿no? Que él apunta al poema final, que hay un proceso de depuración bastante importante. También es cierto que es muy curioso porque hay poemas de los que se conservan borradores y otros que no. Entonces, claro, esos que no se conservan, pues claro, como él estuvo por media España, ¿no? Pues no sabemos si se perdió, si lo rompió. Pero hay un material riquísimo, ¿no? Para hacer lo que los franceses llaman la crítica genética, precisamente, ¿no? Ver cómo él va desde las primeras ideas hasta el poema final, que a lo mejor esos borradores también os sirven para vuestro proyecto, ¿no? Porque es que ahí podéis ver la letra de él, en algunos pues hace así dibujos o rayas, ¿no? O sea, a veces también como cualquiera en un papel, ¿no? Cuando está ahí apuntando sus cosas, ¿no? Entonces eso también es interesante, sí. Una pregunta sobre su último momento ya en la cárcel, porque mi trabajo va a ir sobre las nanas de la cebolla, esa angustia sobre ese hijo, ese hambre, pero aún así siempre ese final, una esperanza de decir que su hijo vuelve y tal. ¿Cómo fueron esos últimos momentos y cómo aceptó esa inevitable final? Hombre, pues podemos imaginarnos que serían terribles, ¿no? Porque además él estaba sometido a ese chantaje, ¿no? Que le hacen sobre todo Luis Almarcha, que había sido paradójicamente un cura que en sus inicios le había ayudado, porque le había abierto las puertas de su biblioteca, ¿no? Y le había dejado que leyera pues a los clásicos grecolatinos, por ejemplo, que tenía, pero cuando ya está en la cárcel, Luis Almarcha lo somete a chantaje, ¿no? Porque le dice, bueno, que se case con Josefina, que están casados por lo civil, ¿no? Y al final él, cuando ya se está muriendo, accede, pero para que Josefina no se quede sin nada. Le dice que, bueno, que si se retracta, que si él dice que se ha equivocado, él reconoce que es católico, apostólico, romano, pues que lo van a sacar de la cárcel, ¿no? Y que lo vayan a llegar al hospital porque es que él se está muriendo, ¿no? Está tuberculoso y se está muriendo. Y él no cede. Y por otra parte es curioso porque si vemos las cartas que le escribe a Josefina Manresa desde la cárcel, es que encima es él el que le tiene que estar dando ánimos a su mujer, ¿no? Y además el que se preocupa, no seas tonta, al niño, que no coja frío, dale de comer esto o lo otro, pídele dinero a no sé quién, ¿no? O sea, él es un poco el que le está teniendo que dar ánimos a ella y no al revés. Porque por alguna de las cartas, y es lógico, ¿no? También por lo que le responde Miguel, pues parece ser que Josefina le decía, pero Miguel, no seas cabezón, di que sí a todo y se acaba esta pesadilla, ¿no? Y él no quería y de hecho pues murió en unas condiciones penosas, ¿no? Porque cuando ya lo trasladan a un sanatorio antiberculoso, él es que ya está irrecuperable, ¿no? Y luego que es que va escribiendo en la prisión sus poemas pues en papelitos mínimos, ¿no? Que luego se ve que los sacaba la lechera con la que el aparato de metal con el que Josefina le traía caldo, le traía comida, ¿no? Tenía como una especie de doble fondillo y ahí metían los papelitos, ¿no? Para que y eran papelitos a veces de una calidad pues casi como el papel digamos de higiene íntima, ¿no? O sea que eran papeles terribles. Bueno, incluso sabéis que hace unos cuentos para su hijo ahí en la cárcel, ¿no? Que otro compañero
que es dibujante, pues hace los dibujos, ¿no? Y él hace como cuentos que son muy bonitos también. O sea que él tiene esa misión, ¿no? De animar a su familia. ¿Hubiese sido recuperable? Es decir, una persona con el bacilo de Koch en esa época podría haber sobrevivido. Hombre, si lo cogen muy al principio, sí. Date cuenta, claro, que es que allí pasaban frío, eran calabozos húmedos, claro, no tenían ropa de abrigo. Entonces, claro, yo creo que sí, que si lo cogen a tiempo. Mi abuelo murió contemporáneo y murió de ello teniendo medios. Claro. Por eso, también por eso puede condicionar sí. Sí. Pero vamos, que es que lo trasladan al sanatorio y se muere enseguida, ¿no? O sea, que es que quiero decir que no les da tiempo de decir, bueno, vamos a ver si lo ponemos bueno. No, es que ya estaba muriéndose. Hacemos una cosa, yo creo que la parte de la grabación va a ir del tirón, no hay que editar ni nada. Cortamos la grabación y ahora ya establecemos un Vale, diálogo más personal.